El fútbol nos regala héroes, momentos eternos, gritos que todavía vibran en estadios vacíos. Pero detrás del brillo también habita la oscuridad. Algunos ídolos se apagaron antes de tiempo, dejándonos goles inmortales y silencios eternos. Soy su narrador Shadowstar y hoy conoceremos las historias que el fútbol nunca quiso escribir, las 7 muertes más impactantes de los futbolistas. Dicen que en un deporte de pasión y golpes hay hombres que eligen competir con el corazón limpio. Andrés Escobar fue uno de ellos, un joven defensor de Medellín que debutó con Atlético Nacional en 1986. No tenía el físico más imponente ni el grito del caudillo, pero imponía respeto con algo más elegante: la inteligencia, la calma y la honestidad. Con Nacional, su legado se volvió eterno. En 1989, el equipo colombiano llegó a la final de la Copa Libertadores. En una noche inolvidable, antes de cobrar su penal, Andrés respiró profundo. Parecía que todo el continente lo observaba. Caminó con paso lento, tomó distancia y con una serenidad que parecía divina, convirtió su disparo. Nacional se coronaba campeón. Colombia tenía un nuevo héroe. Pero la vida le tenía una sombra. En el Mundial de 1994, tras anotar un autogol accidental ante Estados Unidos, un país frustrado buscó culpables. Andrés, fiel a su esencia, salió a pedir unidad. Dijo una frase que quedó marcada para siempre: la vida no termina aquí. Pero para él sí terminó. Días después fue asesinado tras aquel error. Algunos testigos afirmaron que entre los responsables había intereses ligados al narcotráfico, e incluso se señaló la mano de quienes servían a Pablo Escobar. El caballero del fútbol murió a los 27 años y su mensaje se volvió inmortal. Desde Camerún surgió un mediocampista con una energía imparable. No solo recuperaba balones, cuando lo hacía con autoridad, con la sensación de un guerrero que solo deja paso atrás cuando ya no hay más balón. En Lens, su físico y su inteligencia se combinaron para convertirlo en un pilar. Luego, en el Lyon, fue todavía más determinante, alguien que no solo defendía, también impulsaba con pases profundos, con esas transiciones que dañaban al rival. En competencia internacional, su figura creció, especialmente con la selección de Camerún. Pero su momento cumbre no fue un gol memorable, sino su entrega total. En la Copa Confederaciones de 2003, era el pulmón de su selección, generando esa sensación de que cada ataque de Camerún pasaba por él. Todo su equipo confiaba en su capacidad para robar, arrancar y descargar con claridad. Pero en la semifinal ante Colombia, al minuto 72, cayó al césped, sin contacto, sin golpe, no se levantó nunca más. Murió de un paro cardíaco en pleno juego. La imagen de jugadores llorando sigue siendo una de las más dolorosas en la historia del fútbol. A veces, el corazón que más lucha es el que más silenciosamente se rompe. Puerta no nació futbolista, nació sevillista.
Creció en la cantera, dominando una zurda mágica. El destino le tenía guardado un momento que solo los elegidos pueden experimentar. Semifinal de UEFA Champions League 2006. Minuto 100 contra Schalke. El partido parecía eterno, desgastante, cruel. Pero entonces Huerta controló el balón, levantó la cabeza y con una zurda poética voló el balón a la escuadra. Ese gol clasificó al Sevilla a la final. Ese gol cambió la historia del club. Ese gol era un juramento. Pero apenas un año después, en 2007, durante un partido de liga, Antonio colapsó. Sufrió múltiples paros cardíacos. Su lucha fue heroica, pero terminó en el hospital. Falleció a los 22 años. Se dice que el hijo del Sevilla nunca dejó el estadio. Su espíritu vive en cada partido. En la Italia de los años 70, un equipo se ganó fama de indomable, la Lazio del 74, conocidos como los guerrilleros del calcio, un plantel rebelde, temido, explosivo, dentro y fuera de la cancha, y entre ellos un volante de cabello rubio, energía inagotable y espíritu burlón. Luciano Receconi, el hombre que corría como si el estadio fuera una guerra y la pelota su victoria. Receconi había empezado en el Pro Patria, escalando desde divisiones bajas hasta ganarse un sitio en el Foggia, donde su ferocidad como mediocampista llamó la atención del país. En 1972 fichó por la Lazio y ahí se transformó en la leyenda. Era el pulmón del equipo, recuperaba, organizaba y repartía juego. Su momento épico llegó en la temporada 1973-1974, cuando la Lazio rompió el dominio de los gigantes italianos y se coronó campeona de la Serie A, con Luciano como símbolo de entrega y carácter. Pero lo que nadie imaginó es que su espíritu bromista lo llevaría a la muerte. El 18 de enero de 1977 en Roma, Luciano y un compañero pasaron frente a una joyería cuyo dueño conocían. En tono de juego, Receconi entró con una sonrisa, levantó los brazos y dijo entre risas: «¡Esto es un asalto!». El joyero, nervioso y sin identificarlo, sacó un arma real. Sin pensarlo, disparó. Luciano cayó en el suelo, sin entender lo ocurrido. No hubo ambulancias rápidas, no hubo segundas oportunidades. Murió por una broma. El hombre que peleó como guerrero en la cancha fue derrotado por el miedo de otro. Las calles de Italia lloraron desconcierto. El fútbol perdió a uno de sus jugadores más valientes, no por rival, no por accidente, sino por una decisión instantánea, un malentendido fatal. Salah era la definición de delantero trabajador y consistente. No solo fue un goleador, era un futbolista que se forjó en cada entrenamiento, que entendía el valor de ganarse el puesto con sudor. En el Nantes se volvió letal, especialmente en el juego aéreo y en sus movimientos dentro del área. Con Nantes vivió noches mágicas, partidos donde su definición rompía defensas, donde sus goles daban esperanza y se convertían en celebraciones colectivas. Su fichaje al Cardiff era el gran salto. No era ya solo un goleador del Ligue 1, sino una promesa para brillar en la Premier. En cada partido europeo o de liga, su presencia era sinónimo de peligro, de trabajo constante y de hambre de gol. Se ganó cada gol en Nantes, cada aplauso, cada salto. En 2019 consiguió lo que tanto soñó,
fichar en la Premier League con el Cardiff City. Tomó el vuelo que debía llevarlo a su nueva vida, pero ese avión nunca llegó. Se estrelló en el Canal de la Mancha. Salah murió sin debutar en la Premier. Su sueño estaba a metros de cumplirse, pero el destino cerró la puerta. Así que nada, muchachos, estoy acá arriba del avión que me parece que se está a caer a pedazos. ¿Cómo andan ustedes, hermanito? ¿Todo bien? Si en 1 hora y media no tiene novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben, papá, qué miedo que tengo. En el fútbol hay guerreros silenciosos, esos que hacen todo, corren, luchan, reparten juego y controlan el mediocampo. Martín Gallo Zapata era uno de ellos. Con origen humilde en Santander de Quilichao, Colombia, Zapata comenzó su carrera en el Once Caldas. Ahí forjó su temple, su entrega, su sentido de sacrificio. Pero su consagración llegaría al vestir la camiseta del Deportivo Cali. En 1996, torneo tras torneo, levantó la Liga Colombiana. En 1998 volvió a repetir. Otra estrella para Cali, pero su momento más recordado, su noche más épica, fue en la Copa Libertadores de 1999. Entonces, Zapata se convirtió en uno de los goleadores del torneo. Era su mejor versión, criterio en la pausa, firmeza en el mediocampo, pegada potente desde fuera del área. Su equipo llegó a la final, en un enfrentamiento por la gloria continental, bajo la presión de millones de sueños y personas. Zapata fue llamado a definir un penal clave. Sabía lo que había en juego: títulos, orgullo, futuro. Pero el destino tuvo otros planes. Erró. El gallo falló el disparo que pudo consagrarlo campeón. Años después, su carrera ya había terminado. Fue un exfutbolista recordado por su temperamento, por su garra, por sus noches de fútbol caliente en Colombia. Pero en la madrugada del 22 de abril de 2006, una noche como cualquier otra, la violencia volvió a golpear. Zapata se encontraba en una urbanización al oriente de Cali conversando con amigos. Una discusión, aparentemente por un asunto pasional o de celos, escaló. De pronto, disparos. Recibió varios balazos. Fue llevado a un hospital, pero no alcanzó a sobrevivir. Tenía 35 años. El mediocampista, que supo dictar el ritmo del juego, terminó silenciado por la violencia. Martín Zapata se fue, pero su historia, su entrega y su injusto final quedaron grabados en el recuerdo del fútbol colombiano. Nació entre balones y calles en el norte de Portugal, y desde joven mostró una ambición que quemaba más que su timidez. Diogo Jota no fue un prodigio que llegó de la noche a la mañana. Fue un artesano de su propio destino. Pasó por escuelas humildes, despuntó en Pacos de Ferreira, se pulió en el difícil mundo del fútbol portugués y dio el salto que todo jugador anhela: la gran aventura europea. En Wolverhampton descubrió su versión atrevida: llegadas entre líneas, definición fría dentro del área y una capacidad para aparecer en los momentos que cambian partidos. Y cuando Liverpool lo fichó en 2020, fue como encender una luz nueva en Anfield. Aportó goles decisivos, asistencias en noches europeas y la versatilidad para jugar donde el equipo más lo necesitaba. Sus remates desde fuera del área, sus desmarques a espalda de la defensa y esa entrega sin mestizar lo convirtieron en uno de los delanteros más queridos por la afición. Su legado no se mide solo en estadísticas,
sino en el rugido de una grada cada vez que corría por la banda celebrando un gol. Fue parte de noches inolvidables, títulos nacionales y la sonrisa cómplice con compañeros que confiaban ciegamente en él. Para Portugal también dejó momentos, goles y actuaciones que ayudaron a su país en competiciones importantes, ganándose el respeto internacional. Pero el destino fue abrupto. En la madrugada del 3 de julio de 2025, Diogo y su hermano viajaban por la A52, en la provincia de Zamora, en España. El vehículo se salió de la carretera y se incendió. Ambos fallecieron en el siniestro. La confirmación llegó desde fuentes oficiales, el club de Liverpool, la federación y las autoridades españolas informaron la tragedia. Y el mundo de fútbol se paralizó. La pérdida fue inmediata y tangible. Homenajes en Anfield, mensajes de clubes y compañeros, y una decisión simbólica que selló el lugar de Diogo en la historia del club. Liverpool retiró permanentemente el dorsal 20 en su honor, un gesto para que su nombre no sea olvidado. Su familia, su esposa y sus 3 hijos quedaron en el centro del dolor de una afición que aprendió a quererlo en poco tiempo. Se fue una ráfaga que había iluminado muchas noches. Sus goles seguirán sonando en los altavoces y sus pasos en Anfield seguirán marcando el césped. Cuando la pelota vuelva a rodar en ese estadio, una parte de su historia seguirá viva, porque el fútbol recuerda y porque a veces el silencio de una grada dice más que 1000 aplausos. Ellos nos enseñaron que el fútbol no solo se juega con los pies, se juega con el alma, se gana con valentía y a veces se pierde la vida siendo un héroe. Porque aunque ellos ya no están, cada estadio, cada grito de gol, cada aplauso los mantiene vivos. Si te gustó el video, deja tu like y comenta para ti cuál ha sido la muerte más impactante de un futbolista. Ayúdame a llegar a los 1000 suscriptores para hacer crecer más este canal y enterarte de lo que nadie habla del mundo del deporte. Mi nombre es Shadowstar y que tengas un excelente día. Hasta luego.